Ahora sí, ¿no? Estaba, pero salió. Estaba, pero sí. Si no, esperen que la hago más fácil y la subo al drive. No, no, vamos a hacer solo la de tumores porque va a ser bastante. De última, si vemos que llegamos bien con el tiempo, por ahí podemos ver la de Tech que nos había quedado pendiente. Claro, no, O a sea, usted lo tumor del del sistema metal, nervioso central. claro, voy a hablar con Pablo porque le falta un montón de cosas. O sea, hoy no vamos a llegar, pero de última por ahí para ver si mañana puede hacer también alguna clase para ver todo el resto. Ah, Y lo complicado es que rindimos el viernes, el o sea, viernes. sí, ¿El viernes a la mañana? probablemente. Sí. No, tal cual. Déjeme, yo ahora hablo con él. Justo yo lo había llamado porque también se me complicaba parar esta clase, pero él debe estar todavía en cirugía porque no me contestó. Porque yo no sabía que le faltaban tantas clases. Porque los del centro gallego por lo menos habíamos visto hemorragia subaracnoidea, Sí, hidrocefalia. lo de alumno de Centro Gallego solo le falta TEC. Claro, la de TEC nos había quedado pendiente nada más. Sí. Sí. A ver. Ahí dame un segundo que termino de subir la clase y. Ahí ven. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y ahora? ¿Siguen viendo? Sí. Perfecto. Bueno, hagamos una cosa. Largamos con la de tumores del sistema nervioso central. Y después vemos con el tiempo que tenemos si llegamos también a ver por ahí algo de TEC y tumores vértebro-medulares. ¿Sí? De vuelta les voy a decir, yo después les paso todas las diapositivas, ¿sí? Son larguísimas, tienen un montón de cosas. Yo les voy a decir, van a ver que hay muchas cosas que las voy a saltear, ¿sí? Les voy a decir qué se les puede llegar a preguntar, qué no, y qué tienen que saber, ¿sí? Lo fundamental, lo primero que tienen que saber, ¿sí? Que dentro de los tumores del sistema nervioso central, que es una pregunta de examen, ¿qué es lo más frecuente? Siempre lo más frecuente cuando uno tiene un tumor, ¿sí? El sistema nervioso central lo que tiene que pensar es que por probabilidad seguramente se trate de una metástasis, ¿sí? Es decir, un secundarismo de un tumor primario en otro lado, ¿sí? La metástasis es el tumor del sistema nervioso central más frecuente. Eso lo tienen que diferenciar bien, porque muchas veces por ahí se pregunta, ¿cuál es el tumor más frecuente? ¿Sí? Pero no se aclara si es tumor en general, ¿sí? O tumor primario, ¿sí? Del sistema nervioso. Entonces, frente a la pregunta, ¿el tumor más frecuente? Siempre es la metástasis de algún otro primario, ¿sí? Y si uno le pregunta del primario del sistema nervioso central, ahí sí van a ver todo lo de esta clase, ¿sí? Dentro de las metástasis más frecuentes, ¿sí? Están de pulmón, ¿sí? De cáncer de colon, mama, ¿sí? Melanoma, los más frecuentes pulmón y colon dentro de las metástasis, pero en general acuérdense, las metástasis son el tumor del sistema nervioso central más frecuente, que son un secundarismo de un primario de otro lado, ¿sí? Esto habla de una clasificación topográfica de generalidades de los tumores del sistema nervioso central. Esto no es tan importante, pero si les pregunta, bueno, puede haber una ubicación supratentorial, ¿sí?
una infratentorial, que es desde la tienda del cerebelo, ¿sí? Dentro de la fosa posterior, o que implique dos regiones, en la tienda del cerebelo, ¿sí? O que también protuya a nivel del foramen magno, ¿sí? Esto sí es un poco más importante. La otra clasificación, ¿sí? Que es una clasificación histológica. Están los tumores de tejido neuroepitelial, ¿sí? Tumores de nervios craneales y espinales, tumores de las meninges, linfomas y neoplasias hematopoyéticas, tumores germinales, quistes y lesiones tumorales similes, ¿sí? Tumores de la región celar, extensiones locales de tumores regionales, tumores metastásicos y tumores inclasificables, ¿sí? Pasando dentro de los tumores primarios del sistema nervioso central, acuérdense que el parénquima cerebral tiene dos tipos de células, las neuronas, ¿sí? Y las células de la glía. Dentro de las células de la glía están los astrocitos, ¿sí? Los oligodendrocitos y la microglía. Si uno tuviera que decir, los astrocitos cumplen como una función de sostén de todo el sistema nervioso, ¿sí? Del microambiente. Los oligodendrocitos son como cumplen la función de la función que la célula de Schwann cumple en el sistema nervioso periférico, ¿sí? La cumple en el sistema nervioso central, formando la vaina de mielina, ¿sí? Dentro del sistema nervioso central. Y después está la microglía, que son células, ¿sí? Del sistema inmunológico, del sistema monocítico, ¿sí? Esos son los tres componentes de la célula glía que van a ser de la que deriven la gran parte de los tumores, ¿sí? Dentro de los tumores astrocíticos, ¿sí? Ese es el grupo más frecuente de tumores primarios del sistema nervioso central, ¿sí? Son astrocitos con diferentes grados de diferenciación, ¿sí? Y se pueden presentar a cualquier edad. En los jóvenes suelen ser más diferenciados, ¿sí? Y en los adultos menos diferenciados. Más de la mitad van a ser malignos, ¿sí? Después los astrocitomas benignos suelen predominar en región frontal. Y el glioblastoma, en general, que es la forma más maligna, ¿sí? Suele encontrarse en región temporal y la encrucijada, aunque eso último es bastante variable. Sí. De los primarios, ¿sí? Dentro de los primarios. O sea, tumor más común en general son la metástasis, sí. Y de los primarios, los astrocitos, los astrocíticos, ¿sí? Dentro de los astrocíticos, el que más predomina es el glioblastoma, ¿sí? Que es como la variante más maligna. Básicamente, si uno lo tuviera que diferenciar, ¿sí? Dentro de los astrocíticos, que serían los astrocitomas, ¿sí? El nombre clave es astrocitomas, ¿sí? Tienen distintos grados, tan de bajo grado y de alto grado. Dependiendo obviamente, del grado, va a ser peor el pronóstico, ¿sí? Los que son de alto grado van a tener un carácter mucho más infiltrativo, ¿sí? Van a invadir el tejido circundante, incluso pueden diseminarse, ¿sí? A través de, por ejemplo, de fibras comisurales, como figura ahí el cuerpo calloso, ¿sí? O a través de los pedúnculos cerebrales, de la cápsula interna, del fascículo uncinado, ¿sí? Y en general, un porcentaje que es bajo, que es el 2 al 3%, suelen ser múltiples, que es el glioblastoma multifocal. La edad de aparición, en general, ¿sí? Los benignos suelen ser en pacientes por ahí más jóvenes, alrededor de 40 años, ¿sí? Los anaplásicos, un poco más grandes, ¿sí? Y los glioblastomas, que es el grado más maligno, ¿sí? Y el más frecuente, suele tener dentro de todo este grupo de tumores la aparición más tardía, ¿sí? 56 años en promedio, pero es bastante variable. Bueno, como habíamos dicho, ¿sí? Los astrocitomas son los tumores intraxiales primarios, ¿sí? Es decir, tumor glial más frecuente. Son tumores formados por una proliferación de astrocitos, como habíamos visto antes, que se empiezan a diferenciar, ¿sí? Según el tipo celular, hay una clasificación que los llama entre comunes y especiales, ¿sí? Los especiales tienen un comportamiento más favorable y también suelen afectar a pacientes más jóvenes, ¿sí? Después, a nivel histológico, pueden tener una población bastante uniforme de células que se describen como protoplasmáticas, fibrilares o gimistocíticas. Esta clasificación, ¿sí? Dentro de astrocitomas comunes y los especiales. Dentro de los comunes, el fibrilar, el protoplasmático y el gemistocítico, ¿sí? Y dentro de los especiales, el astrocitoma pilocítico, el astrocitoma microquístico cerebeloso, astrocitoma subependimarios de células gigantes,
Esto es una clasificación, no se vuelvan locos, ¿sí? Ya es demasiado detalle, pero está como para que se sepa. Esto también, ¿sí? Otra forma de diferenciación de los astrocitos, ¿sí? Son por marcadores genéticos, que obviamente también van a hablar de un grado de degeneración maligna, ¿sí? Por ejemplo, ausencia de heterocigosis en el cromosoma 10 y 17, alteración de los anti-oncogenes en distintos locus, ¿sí? Cambios en el receptor de factor de crecimiento epidérmico y también factor de crecimiento derivado de las plaquetas, transformación del gen oncosupresor P53. Esto también es muy específico, no lo tienen que saber. Básicamente, a grandes rasgos, es como que los astrocitomas se pueden diferenciar, ¿sí? En un tipo, ¿sí? Que suele ser progresivo, es como que arranca como un glioma de bajo grado, ¿sí? Y va progresando, aumentando, ¿sí? El grado de malignidad, y otros que son directamente agresivos, ¿sí? Que nacen ya como tumores de alto grado. Esta es otra clasificación, ¿sí? Dependiendo de los tipos. Está, ahí no figura, pero el grado 1, que sería el más benigno, ¿sí? El grado 2, que es el astrocitoma difuso, en el que solamente hay atipía citológica, ¿sí? Grado 3, astrocitoma anaplásico, en el que hay, además de la atipía citológica, la anaplasia, sí hay actividad mitótica, y el glioblastoma, que es el peor grado, ¿sí? Con peor pronóstico y peor sobrevida también, es la forma más agresiva, y además de ver uno anaplasia y atipía celular, ¿sí? Empieza a haber necrosis en la muestra histológica, ¿sí? Y proliferación vascular. Un ejemplo de grado 1 sería el astrocitoma que se veía acá en la anterior, el astrocitoma pilocítico, ¿sí? Es un ejemplo de grado 1. Después, grado 2, acuérdense, astrocitoma difuso, grado 3, anaplásico, grado 4, glioblastoma, ¿sí? Esto sí es importante, esta clasificación. Después también, más detalles. Los astrocitomas fibrilares son los más frecuentes, 75%, suelen tener una densidad celular baja, sin actividad mitótica, ¿sí? Suelen ser de grado 2 de la clasificación de la OMS, tienden a afectar a pacientes más jóvenes y con pronóstico más favorable, ¿sí? La manifestación clínica más frecuente pueden ser convulsiones, ¿sí? Suelen tener preferencias por lóbulos temporal, frontal en su región posterior y parietal anterior, ¿sí? El otro tipo, sí, los astrocitomas protoplasmáticos son raros, son astrocitos de cuerpo celular pequeño, son frecuentes ver macro y microquistes y tienden a situarse a la corteza cerebral. Y el astrocitoma gemistocítico, sí, son de núcleo excéntrico, son los más proclives a diferenciarse a glioblastoma, por lo que son de los tres, sí, el de peor pronóstico. Esto también es como muy detallado, muy específico de la clasificación histológica. Dentro de los de ¿Es bajo importante grado, sí. saberlo o Lo solo los anterior, nombres? solamente nombrar, sí, o sea, saber por ahí que el fibrilar, sí, puede ser el más frecuente, sí, el gemistocítico, el de peor pronóstico. Después no mucho más, sí, la que es más importante Es saber el que es la, se diferencia glioblastoma secundario. exactamente, esa es la más importante, la de los 4 grados, ¿sí? Profe, y esos tres son difusos, no. Estos tres depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay 2 grados, ¿sí? 2 grados, 2 tipos, ¿sí? Unos que lo que hacen es arrancar como bajo grado y pueden ir progresando, ¿sí? Y otros que directamente pueden ser agresivos. Por ejemplo, el fibrilar en general suele arrancar como un grado bajo, ¿sí? Que podría llegar a progresar. Pero, por ejemplo, el último, ¿sí? El astrocitoma gemistocítico, también, pero es mucho más proclive a terminar diferenciándose en un grado 4, que es un glioblastoma, ¿sí? En general, el tipo de grado lo que hace es así. El grado lo que diferencia es como, por así decirlo, el perfil agresivo del tumor, ¿sí? Y esta clasificación entre fibrilar, protoplasmático y gemistocítico es como que habla del tipo de la célula, ¿sí? En general suelen arrancar como bajo grado, pero pueden terminar llegando a un grado 4, ¿sí? Fíjense que acá esta clasificación ustedes están viendo como las diferencias del astrocito, de la célula, ¿sí? De la estirpe.
En cambio, en la anterior uno hablaba de si había o no anaplasia, si había o no mitosis, y si había necrosis y formación de vasos nuevos. Es como que habla del conjunto del tumor, la otra clasificación. ¿Sí? Dentro de la clínica, sí, de los astrocitomas de bajo grado, el primer síntoma, obviamente, la aparición de crisis, ¿sí?, focales, son convulsiones focales, puede haber trastorno del comportamiento, alteración de la conciencia, déficit neurológico. Obviamente la clínica va a depender de la localización, ¿sí?, y del tamaño del tumor. Dependiendo de la zona en la que esté, va a ser seguramente el tipo de foco que dé y obviamente también dependiendo del tamaño. Después, dentro de los diagnósticos diferenciales, obviamente siempre descartar alguna ACV, porque muchas veces cuando tienen un debut, a veces arrancan como de manera muy insidiosa, es decir, con síntomas muy sutiles que van empeorando de manera paulatina, pero otras veces como que el foco neurológico se establece de manera abrupta. Entonces ahí uno tiene que agarrar y diferenciarlo, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, ¿sí? O en cuando es convulsión, buscar causas por convulsiones, ¿sí?, si es epilepsia o no, ¿sí? Uno ahí lo que puede ver es con las resonancias, van a tener una imagen característica, después vamos a ver ejemplos. Sí, suele haber un edema cerebral bien localizado. Por ejemplo, otro tipo de glioma es el oligodendroglioma, en el que va a haber unas calcificaciones características. ¿Sí? Y dentro del tratamiento de los de bajos grados, o sea, ¿cómo se tratan? En general, ¿sí?, el tratamiento es bastante pobre. Bastante pobre, ¿por qué? Porque los astrocitomas, solo el grado 1, que el ejemplo del pirocítico, es curable. El resto no tiene cura. ¿Sí? Uno lo que hace con la cirugía y con el tratamiento quimioterápico o radioterápico es prolongar, ¿sí?, la cantidad de tiempo de vida. ¿Sí? No cura la enfermedad. Suelen ser tumores de mal pronóstico, ¿sí?, cuando son de alto grado. Pero cuando son de bajo grado, es decir, buen pronóstico, uno le llama a que el paciente puede vivir. ¿Cuánto puede llegar a vivir? Y en los mejores casos puede vivir entre 8, ¿sí?, y hay casos que llegan hasta los 15 años. Pero es incurable. El único grado donde uno puede buscar la curación con la cirugía es grado 1. Ya grado 2, grado 3 y grado 4 no se curan. La diferencia sería que cuando es hasta grado 2 y algunos de grado 3 pueden tener una sobrevida superior a los 5 años. Cuando es grado 4, que es glioblastoma, la expectativa de vida es muy pobre, ¿sí? En general suele ser menos de 1 año y medio, ¿sí? Y peor con la edad. Cuanto más añoso el paciente, menos pronóstico tiene, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en claro. No es curable, solo el grado 1. El resto se trata, pero no se cura, ¿sí? Cuando son de bajo grado, uno puede tener mayor expectativa de vida, de sobrevida a los 5 años. Cuando es de alto grado, ya no. O sea, el pronóstico es 1 año y medio, ¿sí? Un muy mal pronóstico. Independientemente que uno haga tratamiento quirúrgico, que lo que trata con la cirugía es de sacar la mayor cantidad de tumor posible, ¿sí?, siempre y cuando obviamente no esté en una área elocuente. Y a eso se le agrega radioterapia, ¿sí?, se irradia el cerebro, y se hace quimioterapia con temozolomida, ¿sí? Uno hace ese tratamiento, pero lo único que trata es de prolongar la sobrevida, no mucho más. Y de los de bajo grado se estima que el 50%, es decir, la mitad, va a progresar a alto grado. Características dentro de las imágenes, ¿sí? Bueno, una hipodensidad, sin edema, sin efecto de masa. La cuarta parte tienen calcificaciones, puede haber cambios quísticos, ¿sí? En la resonancia, en el T1 pueden ser iso o hipointensos, no refuerzan. Cuando captan contraste se lo considera como un signo de incremento de grado tumoral, ¿sí? Eso es bien importante. Los gliomas, ¿sí?, los astrocitomas particularmente, si son de bajo grado, no captan contraste, ¿sí? Cuando empiezan a tomar contraste, eso habla de mayor grado de agresividad. Ahora después no se preocupen, vamos a ver unas imágenes, ¿sí? Bueno, lo que le había dicho, el tratamiento no es curativo. Muchos directamente ni siquiera uno puede aspirar a hacer una resección completa. ¿Por qué? Por la extensión, porque comprometen zonas elocuentes que uno no puede tocar. Uno lo que tiene que hacer es mantener la calidad de vida por sobre la cantidad. ¿Sí? No tiene sentido a una persona darle 1 año más de vida si lo va a dejar con mala calidad de vida. Entonces, en muchos casos es muy difícil llegar a una resección completa, ¿sí?
Uno lo que busca con el tratamiento quirúrgico, como dice ahí en la diapositiva, es buscar el diagnóstico histológico, ¿sí? Para mejorar el tratamiento oncológico posterior, ¿sí? Cuando hay efecto de masa, controlar eso, es decir, que el paciente no termine muriendo por un aumento de la presión intracraniana, ¿sí? O cuando haya una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo que no se genere una hidrocefalia, ¿sí? A veces también, en casos donde el principal síntoma son convulsiones, uno por ahí, con una resección, hasta a veces incluso parcial, puede agarrar y disminuir la cantidad de crisis. Contraindicaciones del tratamiento quirúrgico, ¿sí? Cuando hay una sola elocuente, cuando son multifocales o están ampliamente diseminados donde uno no va a poder hacer una buena resección. Y ahí vemos ejemplos, ¿sí? Si vemos arriba a la izquierda una tomografía, se ve toda una hipodensidad en la región frontal izquierda, ¿sí? Uno abajo tiene una secuencia en FLAIR, en resonancia, que se ve hiperintenso ahí en la misma zona, todo ese edema, ¿sí? Y si pueden ver la resonancia de abajo, ¿sí? A la derecha, con contraste, es como que se ve toda esa zona y no capta mucho contraste. Eso habla de un bajo grado. Acá sí lo mismo, con la diferencia que se ve todo ese componente quístico asociado. Bien. Profe, Sí, não entendo uma coisa. Astrocitoma pilocítico também é bajo grado. sí, es grado 1 de la clasificación de la OMS. Es el más benigno. Ah, ok. Então, por que não está junto com esses outros? Com Porque se lo considera como una entidad a diferente, parte. Sim. aparte básicamente porque es curable. Uno haciendo una resección completa del pilocítico, ¿sí? Puede aspirar a una curación. Es decir, lo saca y la persona se olvida del problema, ¿sí? Suelen ser lesiones mucho más benignas, pueden pasar más tiempo sin malignizarse, suelen ser quísticas, ¿sí? Sería como un grado 1. Uno lo toma como algo aparte. Es como que habla del pilocítico por un lado, después vienen los de bajo grado, ¿sí? Y después los de alto grado. Ok, graças. Pero obviamente el pilocítico, o sea, se puede considerar de bajo grado, pero dentro del bajo grado uno lo pone aparte porque es como el más benigno dentro de esos. Bien, y astrocitomas anaplásicos, ¿sí? Grado 3. Bueno, la clínica lo mismo que vimos antes, depende de la zona en la que esté, ¿sí? Y si va a ser o no síndrome de hipertensión endocraniana va a depender también del volumen del tumor, si genera hidrocefalia o no, ¿sí? Dentro de los diagnósticos diferenciales, oligodendroglioma, un astrocitoma bajo grado, ¿sí? Ependimomas, metástasis, linfoma, o sea, cualquier lesión tumoral. Después van a tener muchos distintos marcadores. Esto también es más de histología. Están, no hace falta que lo sepan, ¿sí? Pero son los distintos marcadores que van a tener inmunistoquímicos. Sí. Es importante en el sentido de... no, o sea, por ahí lo que se va a preguntar va a ser particularmente, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo uno esperaría encontrar una imagen, uno que sea de alto grado, ¿sí? Con uno de bajo grado? Que básicamente es, si toma contraste en general suele ser de alto grado, si es bajo contraste, ¿sí? Si no toma contraste seguramente sea de bajo grado. O por ejemplo, si uno encontrara una diseminación, ¿sí? Uno puede hablar de que es un glioma multicéntrico. Eso también habla de peor pronóstico y de mayor grado. Cosas así bien groseras. ¿Sí? Nadie les va a preguntar, ¿y si tiene una lesión quística, como suele ser? ¿Sí? O de los marcadores. Es básicamente saber eso, que el que es de peor grado seguramente, ¿sí? Tome contraste, sea infiltrativo, que tome seguramente algunas vías de diseminación, como pueden ser todas las fibras comisurales, ¿sí? Comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, cuerpo calloso, ¿sí? Bien, dentro de las imágenes, lo mismo que habíamos visto, ¿sí? Cuando suelen ser más agresivos,
van a ser más irregulares, pueden tener necrosis en el interior, eso también habla del peor pronóstico, que tenga necrosis y que capte contraste, ¿sí? Los tratamientos es lo mismo, uno trata de hacer la mayor resección posible quirúrgica y después va a ir con radioterapia, ¿sí? Y quimioterapia. Hay una correlación de una imagen, ¿sí? Con la resonancia. Acá lo mismo, ahí la lesión. Si se fijan abajo, ¿sí? En la segunda de la izquierda, se ve primero un T2 bien a la izquierda, ¿sí? Con toda esa lesión ahí en región temporoparietal, ¿sí? Del lado izquierdo. Y si ven, al lado está la misma con contraste y se ve que ya hay una captación, ¿sí? Eso habla de mayor grado de agresividad. O por ejemplo en la última, ¿sí? De abajo, de la derecha, uno ya ve que tiene captación de contraste de lesiones de los dos lados. Y glioblastoma, dentro de los astrocitomas, grado 4, el de peor grado, el de peor pronóstico, ¿sí? En general, ¿sí? ¿Qué se agrega para decir que son un grado más que los anaplásicos? Y que además de la mitosis y de la atipia celular, hay necrosis, ¿sí? Y neoangiogénesis. La localización más frecuente, temporofrontal, ¿sí? Es el tumor primitivo más frecuente, como les había dicho antes, ¿sí? Hay distintos tipos, puede ser un gliosarcoma, un glioblastoma de células gigantes, un glioblastoma multifocal, que suelen ser múltiples áreas focales de tumor conectadas, ¿sí? Solo microscópicamente. Eso también es una diferencia, por ejemplo, está el glioblastoma multifocal y el multicéntrico. La diferencia es que el multifocal son como varios focos, pero suelen estar conectados, ¿sí? Es decir, uno puede ver que hay un edema, que hay una que conecta, vamos a suponer, por ejemplo, uno pone una resonancia y tiene una lesión tumoral de los dos hemisferios, pero ve que hay edema que los une a través del cuerpo calloso, uno lo toma como multifocal. ¿Por qué? Porque están conectados, es como si el tumor se hubiera diseminado. Y multicéntrico, ¿sí? Son cuando hay varias lesiones que no tienen conexión entre ellas, como si fueran independientes, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía antes, ¿sí? Que había algunos casos que podían arrancar directamente como un glioblastoma o ser el curso de una progresión de malignización, ¿sí? Por ejemplo, el glioblastoma primario es la mayoría de los glioblastomas, surgen directamente sin un tumor precursor, ¿sí? Es decir, que arrancan directamente siendo agresivos, nacen como un glioblastoma, como un grado 4, suelen tener peor pronóstico, ¿sí? Un desarrollo con una evolución clínica muy corta, ¿sí? Son muy, muy agresivos y se asocian específicamente, ¿sí? Con mutaciones del gen homólogo de fosfatasa y tensina, ¿sí? De elección del gen de la proteína P16, ¿sí? Amplificación y sobreexpresión del gen MDM2 o pérdida de la heterocigosidad del cromosoma 10, ¿sí? Esto también es muy rebuscado, no hace falta que lo sepan, lo que sí tienen que saber que es el que tiene peor pronóstico, ¿sí? Es el que es el glioblastoma primario de entrada, ¿sí? Después está el secundario, que es lo que le había dicho antes. Si uno toma la clasificación de 1, 2, 3 y 4, es como que si hubiera nacido de un bajo grado, ¿sí? Difuso, se fue malignizando con el tiempo. Cada vez más pasa a un grado 3 y termina en un grado 4, ¿sí? Suelen ser pacientes jóvenes. La evolución clínica es más lenta porque habla como de una malignización paulatina de un tumor que inicialmente era más benigno, ¿sí? Y este sí suele estar caracterizado por mutaciones del gen P53, ¿sí? Y sobre todo por la eliminación de los alelos de los cromosomas 19q, ¿sí? Y 10q. Entonces, acuérdense de esto, sí es importante. Si es primario, peor pronóstico, un cuadro clínico mucho más abrupto, ¿sí? Y el secundario, el que tiene, o sea, también es malo el pronóstico, pero suele ser una evolución un poco más lenta, es cuando se maligniza desde un bajo grado. ¿Sí? Y en general pueden existir como formas primarias, ¿sí?
sin que nadie medie la progresión de grados de malignidad anteriormente descripta, es decir, que debuten directamente como glioblastomas, son frecuentes en los adultos, ¿sí? En hemisferios cerebrales, y en los niños son más frecuentes en el tronco cerebral. ¿Sí? Son los gliomas difusos de la línea media, se llaman. Se originan a cualquier edad, el pico de incidencia suelen ser con los de aparición más tardía, entre la quinta década de vida y después de los 70. ¿Sí? Y lo mismo que habíamos visto antes, multifocales, cuando tienen distintos focos que tienen una conexión microscópica, también puede ser macroscópica, ¿sí? Se puede ver como edema en una resonancia, por ejemplo. Y multicéntrico cuando uno ve varias lesiones que no tienen conexión entre ellas. ¿Sí? La clínica, de vuelta, ¿de qué depende? De la ubicación y del tamaño. ¿Sí? Las imágenes, y bueno, la misma característica que antes, con lo que uno soldría esperar. Si tiene peor grado, entonces tendría que tener mayor cantidad de necrosis, mayor captación de contraste, ¿sí? Por ahí alguna lesión satélite, como multifocal o multicéntrico, ¿sí? Mayor invasión del parénquima circundante. Uno lo ve como más heterogéneo en la resonancia, es decir, con zonas de necrosis, zonas de hipercelularidad, zonas de captación de contraste. ¿Sí? Ahí está el ejemplo clásico. Fíjense esa lesión, cómo se ve ahí, con captación de contraste periférico, necrosis central, ¿sí? Bien heterogéneo. Es muy irregular. Eso es bien característico, ¿sí? De los gliomas de alto grado, específicamente el glioblastoma. Eso habla siempre de mayor grado de agresividad. Y acá, de vuelta también. Acá se habla en alas de mariposa porque si se fijan, ¿sí? Es como que está en la de la izquierda a nivel frontal, en la de la derecha, ¿sí? A nivel occipital, pero utiliza fibras como el cuerpo calloso para diseminarse al hemisferio contralateral. Adelante se ve mejor, perdón, el de la izquierda se ve mejor, ¿sí? En el de la derecha es como que agarra el esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Y tiende ya a infiltrar todo el del lado derecho. Bien, esto de vuelta. Profe, Esto es. Sí. e qual é a relação do glioblastoma com uma hérnia de cíngulo? Há alguma coisa? Há alguma relação? Relación cuando hay una hernia del cíngulo. Sim. En general, ¿sí? Va a depender del efecto de masa que haga. Uno cuando muchas veces, por ejemplo, recibe un informe, ¿sí? Con una masa tumoral, independientemente que sea glioma o no, puede hablar que tiene herniación, ¿sí? Se llama subfalcial, cuando va con el cíngulo, sí, que se hernia para el otro lado, pero tiene que ver con el efecto de masa. ¿Sí? Eso no habla tanto del grado histológico, sino que habla más del tamaño del tumor. ¿Sí? Uno puede tener, por ejemplo, un tumor muy grande de estirpe glial, ¿sí? Que genera un montón de efecto de masa, con herniación, ¿sí? Con hipertensión endocraniana, pero eso tiene que ver con el volumen y no necesariamente se traduce en que tiene peor grado. ¿Sí? Una cosa por ahí es lo que uno ve en cuanto a la imagen y otra cosa es la histología, ¿sí? El tamaño acá no depende estrictamente del grado de agresividad o de malignidad. No sé si te referías a eso puntualmente. Sim, perfeito, graças. No, no. Bien, otra, ¿sí? Está también el gliosarcoma, también lo habíamos visto antes, ¿sí? ¿Qué es el gliosarcoma? Es un glioblastoma con una mezcla de componentes, ¿sí? Sarcomatoso que se origina a partir de la transformación maligna de elementos vasculares hiperplásicos. Tiene marcadores específicos, ¿sí? Como los ven ahí, esto también es muy específico, no lo tienen que saber. Tienen que saber solamente que el gliosarcoma es una variedad, ¿sí? De un glioma de alto grado, de muy mal pronóstico, ¿sí? Es como un análogo al glioblastoma en cuanto al pronóstico y la malignidad, ¿sí? Por ahí como de otra estirpe que se puede diferenciar por distintos marcadores, ¿sí? Pero también es un grado 4, muy mal pronóstico, ¿sí? Y casi como que lo podrían tomar como sinónimo en cuanto al tratamiento y en cuanto al pronóstico. Si tienen diferentes marcadores tumorales, ¿sí? Por el perfil del estirpe que tienen. Pero en cuanto a las características en la resonancia se ven iguales, ¿sí?
el tratamiento es el mismo y el pronóstico es malísimo para los dos. Ahí tienen un ejemplo, ¿sí? Si se fijan es bastante parecido, casi igual, imposible diferenciar con eso si es gliosarcoma o glioblastoma. Esa es una diferenciación que se la va a dar la anatomía patológica. A veces pueden tener un poco de invasión dural, como decía ahí, pero tampoco es tan característico. ¿Sí? Y el astrocitoma pilocítico, el que habíamos visto antes, ¿sí? Que el grado 1 es un tumor circunscripto, frecuentemente suele ser quístico con un nódulo mural, ¿sí? De crecimiento lento. Es lo que yo le decía, el grado 1 de la escala de malignidad es el más benigno. ¿Sí? Se suele ver comúnmente en niños y adolescentes. Es más frecuente en ellos, ¿sí? Y se asocia a una larga historia de síntomas. ¿Por qué? Porque al tener un curso benigno, ¿sí? Es como que van generando una sintomatología sin llegar a progresar a un tumor más maligno, ¿sí? Se localizan principalmente en la línea media y pueden afectar al nervio óptico, tercer ventrículo, hipotálamo, hemisferios cerebrales, tallo encefálico, espina dorsal y cerebelo. Lo mismo en las imágenes, ¿sí? Suele ser una lesión quística, puede tener un realce periférico o no, muy sutil, y un nódulo mural dentro de la pared del quiste, ¿sí? Que capta un poquito de contraste. Después ahí abajo lo mismo que vimos antes, están los marcadores, es más específico, no hace falta que lo sepan. Lo mismo, pero la variante en el cerebelo, ¿sí? Suele ser quístico, nódulo mural también. La edad más frecuente entre los 10 y los 20 años puede verse en adultos, donde la edad media es menor, ¿sí? Que para el astrocitoma fibrilar. A algunos también lo llaman el astrocitoma de línea media, ¿sí? Dentro de la clínica, obviamente, signos cerebelosos o hidrocefalia, porque al estar en la fosa posterior, ¿sí? Acuérdense, puede comprimir el cuarto ventrículo y generar una hidrocefalia no comunicante. Esto no hace falta que lo sepan la clasificación, así que lo pasamos de largo. Y acá, las imágenes características. Viene una lesión quística voluminosa, ¿sí? Con un nódulo mural. ¿Ustedes ven el mouse? Si lo muevo o no. Sí. Sí, perfecto. Acá, ¿sí? El nódulo. Y acá. Y ahí. Bien. Oligodendroglioma. Esta es otra estirpe celular. Acuérdense, el oligodendrocito es la célula que cumple la función de la célula de Schwann, pero en el sistema nervioso central, es decir, forma la vaina de mielina. ¿Sí? Los oligodendrogliomas están compuestos por oligodendrocitos neoplásicos, ¿sí? Son raros, corresponden solamente al 4% de los tumores del sistema nervioso central. ¿Sí? Dentro de la clínica, lo mismo. En todos es lo mismo, es decir, va a depender del tamaño y de la ubicación. ¿Sí? Y en cuanto a las imágenes, ¿sí? En la tomografía, lo característico que lo puede diferenciar de los astrocitomas es las calcificaciones, que se encuentran en el 90% de los casos. Eso es bien característico, ¿sí? Y en la resonancia, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, en general no capta contraste. Si aparecen áreas de captación, debe pensarse en una transformación maligna, es decir, que haya progresado de grado, igual que los astrocitomas. Suelen estar a veces, ¿sí? Asociados a lesiones, a regiones quísticas, eso también a veces es característico. Esto también es muy específico de la microscopía, no hace falta. Solo saber, ¿sí? Que se pueden diferenciar por lo de la calcificación. Y ahí se puede ver en la tomografía, ¿sí? Bien hiperdenso dentro de esas zonas, ¿sí? Que se puede ver tanto acá y acá, toda la lesión con calcificación. Y acá específico, está ventaneada la tomografía y se ve bien la calcificación dentro de la lesión. Los cambios malignos, sí, determinan ya que sea un grado 3, pero también pueden progresar a un grado 4, ¿sí? Obviamente, cuando hay un incremento de la celularidad, ¿sí? De la alteración de la morfología celular,
y aumento del índice radiocitoplasma, ¿sí? La neoplasia puede ser tanto focal como difusa, se caracteriza intensamente con el contraste en zonas sólidas, ¿sí? En los medios diagnósticos. Suele haber también edema peritumoral, ¿sí? Y que se relaciona con la malignidad, es decir, mayor edema a mayor malignidad. Lo mismo con la captación del contraste, ¿sí? El tratamiento también. Hay una exéresis oncológica, es decir, la cirugía con la mayor cantidad de resección tumoral que se pueda, una radioterapia posoperatoria, ¿sí? Y el tratamiento con quimioterapia. La sobrevida va a depender también del grado de diferenciación que tengan. Pero en general, si son de bajo grado, suelen por ahí tener un pronóstico mejor que los astrocitomas. Acá hay un ejemplo en la imagen, ¿sí? Una resonancia. Bien, y ahora pasamos a otra estirpe, ¿sí? Tumores ependimarios. Estos derivan de las células ependimarias, que acuérdense, son las células que tapizan las cavidades ventriculares, ¿sí? Células que también tienen la capacidad de secretar líquido cefalorraquídeo, además de las células del plexo coroideo, ¿sí? Dentro de esto están el ependimoma, que corresponde con un grado 2 de la OMS, ¿sí? Tumores papilares, celular, de células claras tanicíticos, ¿sí? Ependimoma anaplásicos, que sería grado 3, ependimoma mixopapilar, corresponde con un grado 1, subependimoma. Ahora vamos a ver específicamente uno por uno, ¿sí? La OMS a estos tumores los puede clasificar en 5 categorías, ¿sí? Categoría 1 son los de más bajo grado, ¿sí? Que corresponden al ependimoma, ependimoma celular, el papilar y el de células claras. Categoría 2, ¿sí? El anaplásico. Categoría 3, el mixopapilar. Categoría 4, el subependimoma. Y categoría 5, ¿sí? El ependimoblastoma. Suelen ser tumores bien circunscriptos, ¿sí? Se desplazan más de lo que infiltran el tejido, que lo circundan, excepto obviamente los casos de ependimomas malignos, ¿sí? Y gliomas mixtos. Se pueden clasificar en intracranianos, suprainfratentoriales según la clasificación topográfica, ¿sí? Intraespinales, intramedulares, del filum terminal, y sacros, intraóseos y de partes blandas. Esto también es importante, los ependimomas que sean infratentoriales, ¿sí? Se suelen caracterizar por presentar mayor compromiso de los pares craneales, ¿sí? Que los meduloblastomas. Y además pueden poseer microcalcificaciones, ¿sí? Que los meduloblastomas no tienen. Entonces es una característica para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, como dijimos, ¿de dónde derivan? De las células ependimarias, ¿sí? Que son las células que revisten la superficie de los ventrículos, ¿sí? Y después a la médula espinal, que van a formar el conducto central de la médula espinal. Suelen ser tumores de crecimiento lento, ¿sí? Aproximadamente corresponden entre el 6 al 9% de los tumores primarios cerebrales y 15% de los tumores de la fosa posterior en los niños, ¿sí? En los cuales el 70% son infratentoriales. Sí, sí. Y los infra de estos, exactamente. No, de nada. Histológicamente corresponden con un grado 2, ¿sí? Que serían de bajo grado o no anaplásicos, ¿sí? 60% infratentoriales, 40% supratentoriales. En general, ¿sí? Todos los ependimomas de la fosa posterior van a estar localizados en el epéndimo del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, eso también nos tiene que hacer llevar a pensar que seguramente la manera de que se presenten clínicamente, ¿sí? Termine siendo con una hidrocefalia obstructiva, es decir, una hidrocefalia no comunicante. En general, cuando suelen ser supratentoriales, van a ser extraventriculares por restos ependimarios, ¿sí? Y raramente intraventriculares. Más frecuente en varones, ¿sí? Y con 2 picos de incidencia, uno entre 1 a 5 años y otro entre 20 y 35 años, ¿sí? Algo importante de estos tumores es la capacidad que tienen de diseminarse, ¿sí? Los ependimomas. Se pueden diseminar a través del líquido cefalorraquídeo. Eso es importante, ¿sí? Porque uno por ahí lo opera, ¿sí? Y después con el tiempo puede ver que hay progresión o diseminación.
está descrita la diseminación a través del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? También a veces se ven casos donde uno por ahí, por una hidrocefalia, puede poner un sistema de derivación ventrículo peritoneal y que termina habiendo diseminación tumoral. Ahí se ve, ¿sí? Un ejemplo de fosa posterior, ¿sí? Y ahí se ve en la imagen cómo se ve que obstruye todo el cuarto ventrículo y encima protruye a través del foramen magno. Subependimoma, una variante, ¿sí? Dentro de estos tumores. No tienen que saber también de esto muchos detalles, ¿sí? Ahora yo después cuando terminemos la clase les digo lo básico. Pero fundamentalmente, ¿sí? Cuando ven una lesión en fosa posterior que no es quística, que está localizada así cerca de lo que es las cavidades ventriculares, ¿sí? O cuando uno ve, que después lo vamos a ver bien en la clase de tumores medulares, una lesión, ¿sí? A nivel medular, uno tiene que pensar, ¿sí? Cuando es una masa sólida, ¿sí? En un ependimoma, por frecuencia. Y el subependimoma es una variante de este. Otro tipo de tumores son los linfomas, ¿sí? Dentro del sistema nervioso central. Corresponden a un 10%, ¿sí? En general, se suelen observar también en un 10% pacientes que tengan con HIV, ya que tengan SIDA, ¿sí? En inmunocompetentes suele tener una incidencia entre los 50 a 70 años. En inmunodeprimidos baja sustancialmente la edad, ¿sí? Suelen ser lesiones únicas o a veces múltiples que refuerzan con el contraste, ¿sí? 60-80% suelen ser supraventriculares y a menudo pueden tener afectación también del cuerpo calloso, ¿sí? A veces están asociados a hemorragia y necrosis, ¿sí? Y dentro de estos, el 98% suelen ser linfomas difusos, ¿sí? De tipo no Hodgkin. El diagnóstico, ¿sí? Con una tomografía. Uno lo va a ver como un tumor sólido de gran tamaño, ¿sí? Va a ser hiperdenso. En la resonancia puede ser iso o hipointenso, realzan con el contraste, ¿sí? Y en el T2 obviamente van a tener edema adyacente. A veces también uno puede hacer muchas veces diagnóstico por citometría de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Suele ser anormal, pero muchas veces no alcanza, hay que hacer un diagnóstico histológico por una biopsia de cerebro, ¿sí? Porque no es específico, ¿sí? Pero es característico que uno, por ejemplo, les pidan una muestra de líquido cefalorraquídeo cuando hay sospecha de linfoma para ver distintos patrones, sean citológicos o físico-químicos. Dentro de otros estudios, sí, uno puede pedir una espectroscopía. La espectroscopía, no sé si saben, pero es una secuencia, ¿sí? De la resonancia que lo que hace es analizar sustancias químicas, ¿sí? En cuanto a la concentración. Entonces, dependiendo de las cantidades de sustancias, ¿sí? Y la concentración que tengan, uno puede tener una presunción de qué tipo de lesión es, ¿sí? Desde un tumor glial a un absceso, ¿sí? Dependiendo en cada tipo de lesión cómo van a estar las sustancias químicas y en qué concentraciones, ¿sí? En este caso habría un aumento de la colina, presencia también de lactatos y lípidos, ¿sí? Descenso del aspartato. Obviamente, dentro de los diagnósticos a diferenciar, toxoplasmosis. Y ahí, como dice, sí, muchas veces es difícil y se debe recurrir a un tratamiento empírico durante un periodo o, como les decía yo, pasar directamente a una biopsia. Dentro de las formas de presentación clínica, ¿sí? Las dos más comunes es como un síndrome de compresión espinal epidural, como una meningitis carcinomatosa, ¿sí? Se llama meningitis linfomatosa, o como convulsiones, ¿sí? Después muchas veces también en estas lesiones va a depender mucho de la ubicación y del tamaño de la lesión. Si hay foco o no hay foco, de qué tipo, ¿sí? Y los linfomas suelen ser bastante complejos porque uno cuando lo tiene que diferenciar de otra lesión, básicamente lo tiene que diferenciar de cualquier lesión,
¿sí? Porque son como, se llaman lesiones confundidoras, ¿sí? Porque puede ser cualquier cosa, desde un tumor glial, ¿sí? Una metástasis, un absceso, toxoplasmosis, ¿sí? Uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con todo. Ahí se ve, por ejemplo, miren. Si uno ve, ¿sí? En la de la izquierda, ¿sí? Es una lesión hipointensa. Ahora, cuando pone contraste, se ve que realza de manera homogénea, pinta toda la lesión, ¿sí? Y uno viendo eso podría agarrar, ¿sí? Y pensar en todas las lesiones que habíamos visto antes. Es muy difícil poder, ya con la imagen, hacer el diagnóstico de linfoma. Muchas veces lo que se hace es, como yo le decía, muestra líquido cefalorraquídeo para citometría, ¿sí? O biopsia cerebral, o a veces un tratamiento empírico, y ver si responde o no. Pasamos a metástasis, ¿sí? La metástasis, acuérdense, las lesiones tumorales más frecuentes del sistema nervioso central, ¿sí? Son tumores primarios de otro lado que se diseminan, ¿sí? Y llegan al cerebro. Puede haber una metástasis única o múltiples. De metástasis, sí, lo que tienen que saber, obviamente, que es lo más frecuente, ¿sí? Y dentro de los tumores más frecuentes que pueden hacer metástasis, pulmón, colon, mama, ¿sí? Melanoma. El pronóstico de la metástasis, a diferencia de los tumores primarios, ¿sí? No van a depender tanto de la lesión cerebral, ¿sí? Sino del pronóstico de la enfermedad de origen. Obviamente, cuando estamos hablando de una metástasis en el cerebro, ¿sí? En la gran mayoría de los tumores, ya cuando hay metástasis, es un grado 4, ya se pierde el control local de la enfermedad. Eso habla obviamente de un peor pronóstico. Pero en muchas hay un montón de tratamientos nuevos, ¿sí? Obviamente dependiendo del tumor primario. Van a tener distintos pronósticos, pero muchas suelen tener mejor pronóstico que los tumores primarios. ¿Sí? El grado de la metástasis de un tumor no solo está dado por la cantidad de células tumorales que libera, sino también de la capacidad de adhesividad de estas a los tejidos blandos. ¿Sí? Por ejemplo, el pulmón libera gran cantidad de células metastásicas, pero la adhesividad es mucho menor, por ejemplo, que el melanoma. Esto hace que este último tumor, ¿sí? Libera escasas células, pero tengan un alto poder de impacto y cada una de ellas desarrolle metástasis, ¿sí? Y en el pulmón es al revés, libera muchas, pero no todas ellas van a tener la capacidad de llegar a invadir el órgano blanco, ¿sí? Aún así, el de pulmón es el más frecuente y más fácil de observar, ¿sí? Como habíamos visto antes, pueden ser metástasis de tumores primarios, ¿sí? En sistema nervioso central. La vía más frecuente de diseminación es la hematógena. Y por ejemplo, ¿sí? El melanoma tiene la característica que invade la sustancia gris contigua. Melanoma también tiene una característica que uno hace en resonancia, se suelen ver bien hiperintensos, ¿sí? Por la cantidad de melanina. Eso es recontra característico. ¿Sí? Y acá tenemos el porcentaje, ¿sí? Según el tipo de primario. Pulmón, ¿sí? Mama, melanoma un 3%, ¿sí? Riñón 6%, gastrointestinal 7%. Una forma también de diferenciarlo de los primarios es que las metástasis suelen localizarse en la unión córtico-subcortical, es decir, entre sustancia gris y sustancia blanca. Suelen ubicarse ahí. No es excluyente, pero es lo más característico. En cambio, cuando son primarios suelen ser más profundos, ¿sí? No suelen estar en esa unión córtico-subcortical. Y las metástasis también suelen ser más nodulares, ¿sí? En ese sentido, con unos bordes más definidos. Captan contraste, ¿sí? Pueden ser homogéneos, pero en general puede ser un realce periférico, ¿sí? Pueden tener zonas de sangrado o de necrosis interna. Y la localización es bastante variable, pero se cree que depende del tamaño del lóbulo. Por lo tanto, van a ver que el lóbulo frontal suele ser más frecuente la ubicación de la metástasis. Dentro de los síntomas, lo mismo que veníamos diciendo para todo lo anterior. ¿De qué depende? De la ubicación y del tamaño. ¿Sí? Estos son todos los síntomas o signos que uno puede
puede encontrar, ¿sí? En la metástasis, como cualquier tumor del sistema nervioso central. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Una resonancia y se puede ver, como yo les decía, ubicación córtico-subcortical, suelen ser nodulares, mejor definidas, ¿sí? Los bordes suelen ser más nítidos, suelen estar asociadas a bastante edema, ¿sí? Y adentro pueden ser heterogéneas, pueden tener zonas de necrosis, que es lo que ven más hipointenso, ¿sí? Captación de contraste periférico y también interno, ¿sí? Se ve ahí toda la parte periférica del realce de contraste y también interno en esta parte. A veces pueden ser un realce más homogéneo como esta, ¿sí? Y ahí son casos de metástasis múltiples. Profe, Sí, metástase tiene más edema que un absceso. que el absceso sí, suele tener Ok, más edema. Pero ok. está bien como diagnóstico diferencial porque si vos ves en el absceso, ¿sí? También suelen ser una imagen nodular, ¿sí? Con un halo periférico de contraste. Pero en general la metástasis suele estar asociada a mayor cantidad de edema, ¿sí? Un edema vasogénico, que es como en dedos de guantes. Después, obviamente, dentro del diagnóstico diferencial, vas a hacer una tomografía, una PAN-TC, ¿sí? Para hacer un screening, vas a encontrar el primario, ¿sí? Y en general, el absceso hay una secuencia en la resonancia que se llama la difusión, ¿sí? Cuando es absceso suele restringir más, ¿sí? Bien periféricamente. Pero está bien como diagnóstico diferencial porque, por ejemplo, si uno tuviera que ver un absceso, también lo va a ver como un halo periférico y bien nodular. Ahí abajo pueden ver un ejemplo de una meningitis linfomatosa, ¿sí? Todo el realce ahí meningio en el tentorio. Bien, seguimos. Tumores de células germinales. Esto también lo pueden pasar, es muy específico, ¿sí? No creo que nadie les vaya a preguntar, ¿sí? Pero a grandes rasgos suelen ser tumores de línea media, en región pineal, supracelar, ¿sí? Los de la glándula pineal son más frecuentes en hombres y los de la región supracelar en mujeres. Excepto el teratoma, que es benigno, los otros suelen ser malignos y hacer metástasis tanto por líquido cefalorraquídeo y vía sistémica. Pico de incidencia alrededor de los 30 años. El coriocarcinoma y el teratoma son más frecuentes en niños, ¿sí? Dentro de los tumores de células germinales pueden estar los germinomas, ¿sí? Que derivan de una célula germinal primaria, germinoma mixto, de 30 a 40%, ¿sí? O no germinomas. Esto se los paso rápido porque digo, no, es muy, muy específico, ¿sí? Germinomas, tumores más frecuentes en la región pineal y están compuestos por células grandes, ¿sí? Se suelen ser más frecuentes entre la tercera y la cuarta década de la vida, mayor incidencia en hombres, ¿sí? También se denominan tumores en mosaico, contienen calcificaciones, son histológicamente malignos y extensos, ¿sí? Los germinomas tienen mayor sobrevida que los tumores no germinomatosos, ¿sí? Yo creo que creo que les vaya a preguntar esto, pero si les preguntan, por ahí sería en qué región suelen ser más frecuentes, ¿sí? En región pineal. La clínica obviamente van a tener que ver, ¿sí? Con la ubicación, ¿sí? Acá da una triada clásica cuando se localiza en el piso del tercer ventrículo, con pérdida de la visión, pérdida de la libido, ¿sí? Una diabetes insípida o un parinó, ¿sí? O menos frecuentemente una pubertad precoz. En las imágenes, ¿sí? En resonancia isointenso en T1 y levemente hiperintenso en T2 y realzan homogéneamente con contraste, es decir, que pintan todo. Ahí se ve bien el ejemplo. Bien, también macroscópico, microscópicamente los hallazgos nadie se los va a preguntar. De tratamiento, ¿sí? Suele ser quirúrgico cuando hay que aliviar alguna estructura por descompresión, como por ejemplo puede ser por compresión del quiasma óptico, con alteración visual, ¿sí? O también un tratamiento radiante, ¿sí? Como diagnóstico diferencial, glioma óptico, un glioma hipotalámico y otros tumores de estirpe germinal. Y el carcinoma embrionario, ¿sí? Suele ser un epitelio altamente maligno con necrosis y un alto índice mitótico.
es el más primitivo de los tumores de la línea de las células germinales, ¿sí? Las formas mixtas de carcinoma menorio son comunes. En imágenes suelen ser bien heterogéneas, ¿sí? Los marcadores, citoqueratina positivo, sea positivo, ¿sí? Mucha necrosis y alto índice mitótico. Los tumores van a tener alfa-fetoproteína elevada, ¿sí? Y gonadotrofina coriónica humana elevada en líquido cefalorraquídeo. Eso es también característico. Y el tumor del seno endodérmico es un tumor raro, no creo que no se los vayan a preguntar, por eso también lo pasamos rápido, ¿sí? Suelen ser papilas o cordones epiteliales, que uno puede ver histológicamente, ¿sí? Imita el saco vitelino. Está formado por glóbulos eosinofílicos y alínicos, compuesto por cuerpos glomeruloides, alfa-fetoproteína, ¿sí? Conocidos como cuerpos de Schiller-Duval. Marcadores PAS positivo y alfa-fetoproteínas positivos. Esto también lo pasamos porque está, pero lo más importante, ¿sí? Era los gliomas y las metástasis. Lo mismo el cariocarcinoma, ¿sí? Reconocido en base a la presencia de cito y sincicio trofoblasto, ¿sí? Con la típica disposición bilaminar que es característica diagnóstica esencial. Histológicamente sí es idéntico a los tumores genitales con características de crecimiento rápido y hemorragia que suele estar, ¿sí? Suele ser su signo de presentación. El pico de incidencia es en la segunda década de la vida y también altos niveles subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana en líquido cefalorraquídeo. Y teratoma, para terminar con los tumores de células germinales, ¿sí? Corresponden solamente al 0,5% de los tumores intracraneales, ¿sí? Mayor incidencia en jóvenes, en la infancia solamente el 2% de los tumores intracraneales y en menores de 2 años la incidencia llega al 9% y al 50%, ¿sí? En infantes menores de 2 meses de edad. Más frecuentes en sexo masculino, ¿sí? La mitad de estos tumores nace en la región pineal y en segundo término en región celar. Pueden ser maduros o inmaduros. Cuando es maduro, están compuestos por todos los estratos embrionarios, es decir, ectodermo, mesodermo y endodermo, y el crecimiento suele ser más lento. Histológicamente, el teratoma maduro tiene regiones quísticas y sólidas que presentan epitelio escamoso, estructuras dérmicas, pelo, hueso, cartílagos y epitelio respiratorio. El inmaduro, ¿sí? No tiene todos los elementos, ¿sí? Y para designar al teratoma como maligno, deben estar presentes sí, los elementos de malignidad, como por ejemplo teratoma maduro, inmaduro y variantes malignas. Habitualmente, el que maligniza suele ser el inmaduro, ¿sí? Marcadores, lo mismo de las células, los tumores germinales. Da vuelta, se los paso rápido porque no es muy preguntado y es más específico, ¿sí? Tumores de la región pineal, ¿sí? Dentro de los tumores que uno puede encontrar dentro de la región pineal están los quistes pineales, ¿sí? Como vimos antes, los tumores de las células germinales, germinomatosos y no germinomatosos, tumores propiamente de la glándula pineal, ¿sí? Como el pinealoma o pineocitoma, ¿sí? O pineoblastoma, neoplasias gliales, astrocitomas, ependimomas, tumores vasculares o tumores meningios. En los niños, sí, los tumores de la región pineal van a constituir del 3 al 8% de todos los tumores y en el adulto en menos del 1%. Cuando son propios, ¿sí? Del parénquima pineal está el pineocitoma o pinealoma. Son 2% de los tumores de la región pineal y el 25% de los tumores del parénquima pineal. Nace, ¿sí? De la glándula pineal, tiene igual de predisposición en hombres y mujeres, es más frecuente en adultos que en niños, es un crecimiento lento, ¿sí? Histológicamente está compuesto por células uniformes y pequeñas que imitan el parénquima pineal, puede haber fibras de Rosenthal, no tiene cápsula verdadera, ¿sí? Ni rosetas de Hormer-Wright de pinealocitos. Esto es puramente histológico, nadie les va a preguntar todas estas variantes, ¿sí? Por ahí sí hablar de tumores de región pineal, ¿sí? Saber específicamente los que nacen del parénquima pineal, que son el pineocitoma y el pinealoma, ¿sí? La clínica en esta región, sí, van a ser trastornos visuales, cefalea, deterioro mental, ¿sí? Puede haber también una conducta de tipo demencial, la sobrevida variable, pero en promedio 7 años. La tomografía suelen ser masas bien delimitadas, de crecimiento lento, no invasivas, ¿sí? Con calcificaciones, pueden tener un realce en anillo, ¿sí?
En la resonancia, hipointensos en T1 y hiperintenso en T2. Y el realce con contraste es bastante variable. Pueden tener calcificaciones, ¿sí? Como tratamiento, uno puede hacer una biopsia para tener diagnóstico, ¿sí? Y suelen tener una buena respuesta a la radioterapia. Y el pineoblastoma son tumores muy malignos, ¿sí? Mal diferenciados histológicamente, son similares a otros tipos de tumores neuroectodérmicos primitivos, como por ejemplo el meduloblastoma, el ependimoblastoma y el retinoblastoma. En general, son frecuentes en pacientes menores de 20 años. La supervivencia más allá de los 2 años es rara, el pronóstico es muy malo, ¿sí? Tienden a sustituir la glándula pineal, infiltran las estructuras adyacentes, a diferencia de los otros, ¿sí? El pineocitoma y el pinealoma, acuérdense que no, suelen ser como, no infiltran, sino como que comprimen. En cambio, el pineoblastoma, ¿sí? Suelen infiltrar, ¿sí? Y tienen capacidad también de diseminación a través del líquido cefalorraquídeo. Pueden presentar áreas de necrosis también, ¿sí? Esto también, macro y microscopía, no importa, ¿sí? Tratamiento, biopsia y radioterapia. Mal pronóstico para estos. Bien, esto de tumores embrionarios también lo vamos a pasar directamente porque no, es muy, muy específico. El neuroblastoma sí se los comento para que lo sepan, ¿sí? Tumor embrionario maligno infrecuente compuesto por neuroblastos, la mayoría se produce en la primera década de la vida, ¿sí? Se localizan en la profundidad de los hemisferios cerebrales y es raro en otros sitios del sistema nervioso central, ¿sí? Puede metastizar también a través del líquido cefalorraquídeo. En general, si son extraaxiales, aparecen en niños menores de 5 años, ¿sí? De sexo masculino. La extensión epidural es rara, solamente el 5% de los casos, ¿sí? Raramente son intraurales. La clínica, sintomatología es bastante variable, como en todo, depende de la localización, ¿sí? Del tamaño y la extensión de la lesión. Pueden presentar convulsiones, hemiparesia, ¿sí? Y en general el diagnóstico, ¿sí? Entre el inicio de los síntomas, ¿sí? Y el diagnóstico, el periodo suele ser corto. Suelen ser exclusivamente supratentoriales, ¿sí? Y secretan catecolaminas. En las imágenes, en la resonancia, son tumores heterogéneos bien delimitados que refuerzan con contraste, ¿sí? Y tratamiento es quirúrgico, dentro de lo que se pueda, ¿sí? Y radioterapia adyuvante. Lo de los marcadores no importa. Bien, ganglioneuroblastoma es una variante ganglionar de la anterior, presenta zonas de maduración hacia células ganglionares maduras, se los conoce como variante clásica de neuroblastomas. Es frecuente entre los 5 y 8 años de edad, ¿sí? Posee células con variado grado de diferenciación hacia células ganglionares con citoplasma abundante y núcleos y núcleos prominentes que remedian neuronas de los ganglios raquídeos. Ependimoblastoma, ¿sí? Variante maligna del ependimoma, poco diferenciado, ¿sí? Corresponde a tumores neuroectodérmicos primitivos, puede dar metástasis, también como el ependimoma, a través del líquido cefalorraquídeo. Dentro de la clínica, ¿sí? Suele aparecer dentro de los primeros 5 años de vida o son directamente congénitos, ¿sí? Pueden aparecer a cualquier nivel de neuroeje, pero más frecuentes en cerebro, ¿sí? Se cree que puede originarse de un precursor neuroepitelial primitivo altamente infiltrativo, con muy mal pronóstico, ¿sí? 100% de mortalidad a 3 años. Dentro del pronóstico, ¿sí? La OMS lo considera como una entidad diferente del ependimoma maligno. En algunos casos, estos tumores clínicamente se comportan como meduloblastoma, que también tiene un pronóstico malísimo, ¿sí? Pero incluso con peor pronóstico este. Meningiomas, ¿sí? Estos sí son importantes. Los meningiomas son tumores, ¿sí? Obviamente, que nacen de las meninges. Se cree que dentro de las capas de las meninges, acuérdense que está la dura madre, la aracnoides y la pia madre, suelen nacer de la aracnoides, ¿sí? Hay distintos tipos histológicos, como por ejemplo el meningotelial, el fibroblástico fibroso, transicional, samomatoso, angiomatoso, microquístico, secretorio, de células claras, ¿sí? Cordoide, rico en células linfoplasmocitarias, metaplásico, ¿sí? Después están los meningiomas atípicos, ¿sí? Papilar y anaplásico. Entonces, ¿sí? Acuérdense, meningiomas, tumores
Generalmente suelen ser benignos, ¿sí? Obviamente van a depender del grado. Lo que tiene el meningioma no suelen dar metástasis, suelen generar sintomatología por compresión, ¿sí? Son bastante frecuentes, suelen hacer de la aracnoides, ¿sí? Y cuanto peor es el grado, lo que suelen hacer es recidivar, ¿sí? Es decir, uno lo opera, lo saca y vuelve a originarse y vuelve a crecer, ¿sí? Y suelen generar infiltración por contigüidad, ¿sí? Es decir, cuando son más agresivos, como si van a infiltrar es a toda la región aledaña, adyacente, por erosión, ¿sí? Y progresión, crecimiento progresivo. Esos son los de alto grado, ¿sí? Es decir, un alto grado no es que va a ser metástasis o va a infiltrar, ¿sí? Dando un muy mal pronóstico, sino lo que suele ser es ser más agresivo, es que crece más rápido, uno lo saca y recidiva, ¿sí? Y se infiltra estructuras cercanas, ¿sí? Por compresión. Suele representar el 14% de los tumores primarios del sistema nervioso central, ¿sí? La etiología es desconocida, se cree que puede haber algunos asociados a la genética. A veces en mujeres se considera también que son respondedores a los estrógenos, ¿sí? Y hay muchos que son posterior a la radiación, ¿sí? Eso es bastante frecuente. También hay relación con el locus del cromosoma 22 en caso de neurofibromatosis de tipo 2 o central. Como yo les decía, los que son dependientes hormonales, ¿sí? Son más frecuentes en adultos, 1,5% ocurre en adolescentes entre 10 y 20 años, y de estos el 20% se asocia a neurofibromatosis de tipo 1. Dentro de la clínica, ¿sí? Obviamente va a depender de la ubicación. Dentro de su ubicación, la más frecuente es el parasagital, ¿sí? Seguido por el de la convexidad, que es lateral en los hemisferios, del tubérculo celular, ¿sí? Arriba de la silla turca, del ala esfenoidal, surco olfatorio, ¿sí? De la hoz, y también puede haber a veces que son intraventriculares. En la resonancia se va a ver como una señal en general homogénea, realza muchísimo con contraste, ¿sí? Y lo que se ve, lo que se llama, se le dice la cola dural, porque uno ve que realza un pedacito de la meninge contigua. Ahora vamos a ver un ejemplo en la imagen. Macroscópicamente suelen ser blandos en la gran mayoría, ¿sí? Los que no tienen colágenos y los calcificados, ¿sí? Son duros, amarillentos, y los mixoides son gelatinosos. Histológicamente hay gran variedad, lo habíamos visto en la primera diapositiva de los meningiomas, ¿sí? Los más clásicos son los meningotelial transicional y fibroblástico, ¿sí? A veces también pueden presentar más de un patrón histológicamente en distintas zonas. Dentro de los meningiomas clásicos, el espectro histológico puede tener 2 o 3 patrones en el mismo tumor. Dentro de los clásicos se encuentran el meningotelial, fibroblástico y transicional. El meningioma meningotelial son crecimientos lobulares con células uniformes, ¿sí? Citoplasma de bordes poco definidos, y se distribuyen en láminas con núcleos grandes y centrales. Presentan imaginaciones citoplasmáticas nucleares. Bien, después está el transicional, que suelen ser lobulados. Meningioma fibroblástico es el meningioma puro con células elongadas y núcleos con hipercromasia. Acá un ejemplo de un meningioma de la convexidad. Si se fijan, es una lesión nodular, a veces puedes tener como algún lóbulo, ¿sí? Puede haber edema periférico por compresión, ¿sí? Y éstasis venosa, y los que yo le decía, que tienen una zona, ¿sí? De realce de la meninge contigua, se ve acá, la colita dural, acá también, que es como por donde nace. Otras variantes de los meningiomas clásicos, ¿sí? Samomatosos, que uno puede ver una estructura que son los cuerpos de samoma. Eso se ve a nivel histológico, ¿sí? Meningioma secretorio también se presenta los cuerpos de samoma. Meningioma microquístico suele tener escasa celularidad, núcleo voluminoso, aspecto quístico, ¿sí? El linfoplasmocitario desencadena respuesta inflamatoria crónica, ¿sí? Meningioma coroide es infrecuente, tiene cordones y células epitelioides con intersticio mucinoso. Estos tipos y clasificaciones no se va a preguntar, es muy específico, ¿sí? Básicamente saber de meningiomas que es una lesión frecuente, ¿sí? Es extraxial, suele comprimir, ¿sí? Nace el aracnoides, suele tener en la imagen, en la resonancia, un fuerte realce con contraste, ¿sí?
homogéneo. Si es heterogéneo, puede ser de peor grado, ¿sí? Y cuando son anaplásicos o atípicos, que suelen ser de peor grado, ¿sí? Suelen ser recidivantes y crecer mucho más rápido, e invadir por contigüidad. Esto es lo mismo, son distintas variantes, ¿sí? Histológicas. Si no, si lo paso de largo, bueno, no hace falta que lo sepan. Si no, ya pasa a ser demasiado también para ustedes. Lo mismo, otras variantes, ¿sí? Es muy específico, no hace falta que sepan todas estas variantes. Solamente las características, ¿sí?, generales de los meningiomas. Sí, saber que hay de bajo grado y también de alto grado. Los de alto grado suelen ser los atípicos, ¿sí?, y los anaplásicos. Ahí también otro ejemplo de una lesión, sí, nodular, de realce, ¿sí?, homogéneo, obviamente compatible con meningioma. Bien, y lo que le decía, dentro de los atípicos son meningiomas hipercelulares, ¿sí?, no tienen el patrón clásico laminar, puede haber necrosis focal, eso en la resonancia uno lo va a ver como heterogéneo, ¿sí?, hallazgos citológicos como relación núcleo-citoplasma alta, son tumores menos frecuentes y tendencia a la recurrencia. Meningioma papilar también, tumores pediátricos con arquitectura papilar, hay que hacer diagnóstico diferencial con el ependimoma, son tumores malignos, ¿sí?, y más agresivos que las otras variantes mencionadas. Y el meningioma maligno por excelencia, el anaplásico, ¿sí?, suele tener invasión cerebral. Invasión cerebral es por contigüidad, ¿sí?, es decir, la parte que linda con el cerebro lo suele infiltrar, ¿sí? Y citológicos, histológicamente va a haber grado de anaplasia celular. Es importante categorizar el grado de relación entre el tumor y el cerebro subyacente por la invasión en este tipo de tumor, ¿sí? Suele tener un edema inusual y pérdida del contorno visible, ¿sí?, que eso también es característico, ¿no? Como que suele haber pérdida del plano de diferenciación entre el tumor y el cerebro. La invasión, como le dije, es por contigüidad, tiene que ver por ruptura de la pía madre, por las células del tumor, ¿sí? Y ahí se puede ver la imagen, ¿sí?, de una cirugía del meningioma. Y ahí la pieza quirúrgica. Si se ven, ven. Lesión nodular, homogénea, realza bien con contraste, es un meningioma de la convexidad, el realce de la colita ural, que yo les decía, que es como de donde nacería, ¿sí? Y en la pieza lo que se ve es toda la lesión tumoral, el pedazo de dura madre asociado, ¿sí?, y adherido a la lesión, y dentro de la plaqueta ósea, ¿sí?, se puede ver la reacción que genera. Siempre los meningiomas generan una reacción de hiperostosis, un engrosamiento de la plaqueta ósea adyacente. Y muchas veces pueden tener también infiltración del hueso. Acá un ejemplo, un meningioma anaplásico, uno ve adentro, ¿sí?, ya pasa a ser heterogéneo, no realza completamente como se veía antes, sino que hay una zona de necrosis. Eso habla de peor grado. Bien, seguimos con lesiones. ¿Estos Sí, dijo que son de alto grado? sí. Los tres, listo. El anaplásico, ¿sí?, y los atípicos. Por ahí está la diapositiva. Atípico, papilar, ¿sí?, y el anaplásico. Gracias. Son de alto grado. Bien, y también dentro de otro tipo de tumores, ¿sí? Estos se los voy a nombrar, los vamos a pasar rápido y les voy a decir cuando es específico, ¿sí? Quiste epidermoide, una lesión no neoplásica, ¿sí? En general, ¿sí?, son lesiones derivadas de un tejido residual, ¿sí? Suelen tener componentes de la epidermis, ¿sí?, células epitelio escamoso. En general suelen estar localizadas en el ángulo pontocerebeloso, en el cuarto ventrículo, en la región supracelular, ¿sí?, y también a veces en médula espinal. Como yo le decía, un tumor perlado por células con queratina, ¿sí?, escamosas, pueden derivar de restos celulares atrapados durante el cierre del tubo neural entre la tercera y quinta semana por restos embrionarios.
La clínica obviamente va a depender de la localización. No depende del estirpe tumoral, sino de dónde se localice y los tipos de síntomas que va a dar. ¿Sí? El síntoma más común del epidermoide suelen ser las convulsiones. ¿Sí? Los síntomas son tardíos porque crece lentamente, comprimiendo y envolviendo las estructuras, pero no las invade. ¿Sí? Si son de mayor tamaño, el efecto que puede dar es un efecto de masa por hipertensión endocraniana. En la tomografía se va a ver hipodenso, ¿sí? Pero va a ser mayor la densidad que el líquido cefalorraquídeo. No realza con contraste. ¿Sí? Y en la resonancia hipointenso en T1, hiperintenso en T2. ¿Sí? El tratamiento es quirúrgico. Cuando genera un efecto de masa y síntomas, ¿sí? Se hace una exéresis de la lesión. Y algo para tener en cuenta que a veces, si hay ruptura del quiste, puede haber una meningitis química. Y hay un ejemplo, ¿sí? Algo característico del quiste epidermoide es que restringe la difusión, que es la secuencia de resonancia que ven ahí a la izquierda. Bien blanco, ahí, bien hiperintenso. Y luego la otra variante es quistes dermoides. Son menos frecuentes que los epidermoides, ¿sí? Solamente el 0,3 de los tumores de cráneo. Crecimiento rápido, se hacen sintomáticos mucho antes que los epidermoides. En general, diagnosticándose en la adolescencia y en la infancia temprana. Son tumores de línea media, un tercio se localiza en el cuarto ventrículo y 50% se asocia a anomalías congénitas. ¿Sí? A diferencia del epidermoide que tenía, obviamente, contenido, ¿sí? De células con queratina, escamosas, tiene, ¿sí? Elementos dérmicos, como por ejemplo pelos, ¿sí? Folículos pilosos, glándulas sebáceas, ¿sí? Mucha grasa, contenido lipídico. ¿Sí? En general, ¿sí? El tracto del seno dérmico puede comunicar con el quiste, con la superficie de la piel, por lo cual puede infectarse debutando como una meningitis bacteriana. A veces, ¿sí? También tiene que ver con una alteración de efecto de cierre del tubo neural a nivel embrionario y a veces puede haber una comunicación. ¿Sí? Si esa comunicación del quiste dermoide es permeable, puede originar una infección y puede incluso ser la presentación clínica. ¿Sí? La clínica va a depender obviamente de la ubicación, ¿sí? Del tamaño, y en el caso, como les decíamos antes, que si hay comunicación con el exterior de la piel y una infección, hasta puede debutar como una meningitis. En la tomografía va a haber calcificaciones, ¿sí? Hasta un 20%, ¿sí? Y va a tener mucho contenido graso. Tratamiento también es quirúrgico, ¿sí? A veces es difícil la remoción de la cápsula de los vasos, y al igual que en el quiste epidermoide, también puede haber por ruptura del quiste, ¿sí? Y liberación de productos químicos, una meningitis química. Ahí se ven ejemplos de quistes dermoides. Y acá un cuadro para diferenciarlos, ¿sí? La incidencia, 0,5, 1,5 del epidermoide, el dermoide mucho menor, el epitelio estratificado y escamoso en el epidermoide, ¿sí? Y contenido ya de la dermis en el dermoide. Estratificado escamoso, pero con glándulas sebáceas y folículos pilosos y calcificaciones. ¿Sí? Los contenidos, queratina, distrito celular y colesterol en el epidermoide, y en el dermoide, queratina, distrito celular, colesterol, pelos, sebo y dentina. ¿Sí? En general, epidermoide, ángulo pontoceluloso, localización más lateral. El dermoide suele ser más de la línea media, cuarto ventrículo, ¿sí? O región celular. Anomalías asociadas, el epidermoide son lesiones aisladas, pero el dermoide suele estar asociado con anomalías congénitas. Y meningitis puede ser por ruptura del quiste, ¿sí? O en el dermoide si hay una comunicación con la piel. Bien, lo pasamos, no hace falta que lo sepan, el neuroepitelial, el coloide. Solamente, ¿sí? De saber, quiste coloide puede ser una lesión, ¿sí? A nivel intraventricular del tercer ventrículo, ¿sí? Que puede originar una hidrocefalia.
y puede debutar como un cuadro de hidrocefalia. En general, cuando uno tiene por ahí una lesión quística del tercer ventrículo, dentro del diagnóstico diferencial va a tener que hacer entre quiste coroide, ¿sí? O un papiloma de plexo coroide. ¿Sí? Tratamiento, obviamente, si hay obstrucción de los forámenes, puede ser una derivación ventricular de urgencia, ¿sí? Y después uno tendría que hacer un manejo quirúrgico de exéresis de la lesión para tratar la hidrocefalia. Este lo pasamos de largo, no hace falta que lo sepan. Y ahora sí, esto es importante, sí, tumores de la región celular. Ya queda poco, son los últimos. Tumores de la región celular, acuérdense, la región celular, sí, en la silla turca está la glándula hipófisis, ¿sí? Y dentro de la glándula hipófisis puede haber tumores, ¿sí? Se pueden desarrollar tumores y a grandes rasgos se pueden clasificar de dos maneras. Primero, dependiendo del tamaño, en microadenomas o macroadenomas. ¿De cuánto es el límite? 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Si es menos de 10 milímetros, es microadenoma. Si es mayor a 10 milímetros, es un macroadenoma. ¿Sí? En general, el 50% de los tumores de la hipófisis al momento del diagnóstico son menores a 5 milímetros. ¿Sí? Y funcionalmente se los puede clasificar en funcionantes o no funcionantes. ¿Sí? ¿De qué depende? Depende si producen o no hormonas. Eso va a diferenciar, ¿por qué? Porque en general, cuando son funcionantes, el debut clínico suele ser en alguna alteración hormonal. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber alteración del ciclo menstrual en las mujeres, ¿sí? Por aumento de prolactina. Puede haber, si es un adenoma productor de corticótropo, puede ser un síndrome de Cushing, ¿sí? Si suele ser por liberación de hormona de crecimiento, una acromegalia, ¿sí? Llevando al gigantismo. Si es no funcionante, no produce hormonas, seguramente el debut sea por efecto de masa, es decir, el tumor crece, crece, crece hasta que empieza a comprimir, ¿sí? Acuérdense que por encima de la hipófisis sí está el quiasma óptico. Entonces, en general, suelen debutar con déficit campimétrico por compresión del quiasma óptico. Los no funcionantes. ¿Sí? Y también, dependiendo el crecimiento, pueden clasificarse en invasivos por comprometer la dura madre del seno cavernoso, ¿sí? Y nervios craneales, incluso llegar a infiltrar vasos sanguíneos o cerebros. Y no invasivos, ¿sí? Los tumores expansivos son pequeños, bien delimitados y restringidos a la glándula. Corresponden aproximadamente el 10% de los tumores intracranianos, ¿sí? Se observa en ambos sexos, con mayor prevalencia entre los 30 y 40 años. Entonces acuérdense que la clínica va a depender si son funcionantes o no funcionantes. Si son funcionantes, por alteraciones endocrinológicas, ¿sí? Y los no funcionantes, por efecto de masa. Por efecto de masa, en general, ¿sí? Va a ser por compresión de estructuras adyacentes. Lo más frecuentes son alteraciones visuales por compresión del quiasma óptico. También puede darse un cuadro, sí, que es una apoplejía aguda. Muchas veces, a veces lo que pasa es que crece tanto el tumor, ¿sí? Tiene una necrosis, ¿sí? Central, que después puede progresar por ahí con una necrosis con transformación hemorrágica, ¿sí? Y da un cuadro característico, ¿sí? Que comienza como una cefalea aguda, ¿sí? Puede ser resultado de la ruptura de la cápsula tumoral con sangrado, ¿sí? Que incluso puede volcarse a la cisterna quiasmática y también presentarse como una hemorragia subaracnoidea. Puede haber alteración visual por compresión, ¿sí? Del quiasma óptico. Una oftalmoplejía, ¿sí? ¿Por qué? Por compresión lateralmente. Acuérdense que la silla turca, ¿sí? Hacia arriba, tiene el quiasma óptico y lateralmente, de los dos lados, los senos cavernosos. Dentro del seno cavernoso, ¿sí? Pasan sobre la pared el tercer par craneal, el cuarto par craneal, ¿sí? El sexto más lateralmente pegado a la carótida y la primera rama del trigémino. Entonces, también pueden debutar, por ejemplo, con diplopía por paresia del tercer par craneal o compresión, ¿sí? De cualquiera de estos pares craneales que pase por ahí. Puede haber también alteración del estado mental, de la conciencia, letargia y estupor, ¿sí? Por aumento de la presión intracraneana o incluso por compromiso, ¿sí? A nivel hipotalámico.
En la resonancia y en la tomografía, ¿sí? En la apoplejía uno puede ver un hematoma, ¿sí? Sangre en la silla turca. Y el tratamiento, lo que hay que hacer es una descompresión, ¿sí? Descompresión para salvar la estructura visual, ¿sí? El nervio óptico. En general, ¿sí? Si son de un crecimiento un poco más lento, pueden generar una erosión del piso de la silla turca y generar una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por ruptura de erosión del piso de la silla turca y ruptura de las meninges. Y por alteración endocrinológica, ¿sí? Dependiendo del tipo de hormona que secreten, ¿sí? Si es hormona liberadora de corticotropinas, pueden debutar como un síndrome de Cushing, ¿sí? Si liberan prolactina, va a ser toda una clínica caracterizada, ¿sí? Por aumento de los niveles de prolactina. Puede ser galactorrea y alteración del ciclo menstrual, ¿sí? En mujeres. Por aumento de hormona de crecimiento, ¿sí? Va a haber aumento también de la somatomedina C con acromegalia, pacientes que consultan por que les aumenta el tamaño de la mano, el tamaño de la nariz, ¿sí? Cambios en la voz, aumenta el tamaño del pie, empiezan a aumentar de calzado, ¿sí? Y son pacientes que si, obviamente, ya se osificó, ¿sí? Los centros de osificación óseos, lo que van a hacer es solamente desarrollar esas características, ¿sí? Secundarias. Si todavía no se osificó el centro de crecimiento óseo, van a experimentar gigantismo, ¿sí? En los adultos también es bastante complejo esto y hay que tratarlos. ¿Por qué? Porque obviamente además de toda la cuestión física, de que le aumenta el tamaño de la mano, de los pies, ¿sí? De la nariz, cambio de voz, puede dar dilatación, ¿sí? Del corazón, ¿sí? Con disfunción ventricular. Bien, los prolactinomas son los tumores funcionantes que producen prolactina, son los más frecuentes de todos los adenomas, corresponden al 30 al 40%, ¿sí? Como le dije, en la mujer el síndrome de amenorrea y con galactorrea es lo más característico, ¿sí? En el hombre puede dar ginecomastia y disminución de la libido. Esto, sí, específicamente de los grados, según la imagen, no hace falta que lo sepan. En la tomografía, ¿sí? Se va a ver como una masa, ¿sí? En la silla turca, con compresión de estructuras adyacentes si es un macroadenoma. Si es microadenoma, ¿sí? Lo que se va a ver es en la resonancia como una lesión hipointensa. Dentro de los adenomas, la resonancia sí es el estudio complementario de elección. Da información tanto de la invasión del seno cavernoso, ¿sí? Como de la carótida, ¿sí? Los microadenomas en general suelen ser hipointensos en T1 y T2. Para diagnosticar el microadenoma, ¿sí? La imagen se realiza 5 minutos post-contraste. ¿Por qué? Porque inicialmente la hipófisis normal, ¿sí? Realza y el tumor se ve por imagen negativa, se ve hipointenso, como que no capta contraste, ¿sí? El tumor lo que hace es captar contraste tardíamente, ¿sí? A los 30 minutos, cuando se termina lavando el contraste de la glándula. Es decir, inicialmente en las fases tempranas uno lo que ve es la glándula capta contraste y el tumor no, y en la fase tardía el tumor capta contraste y la glándula no, ¿sí? La neurohipófisis, que se localiza posterior, ¿sí? Siempre suele ser hiperintensa en T1. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Pueden ver acá, ¿sí? Un microadenoma que no capta contraste cuando el resto de la glándula sí. Y acá miren, un macroadenoma, ¿sí? Capta contraste todo homogéneamente y es enorme, comprime todo, ¿sí? Y acá pueden ver las carótidas de un lado, del otro con el seno cavernoso, ¿sí? Y acá la glándula ni se ve, está toda comprimida. Y en un sagital, lo mismo. Toda la glándula y el quiasma tirado para adelante, ¿sí? Un macroadenoma bien homogéneo. Indicaciones para tratamiento quirúrgico. Los prolactinomas no se operan. ¿Por qué? Porque responden bien a la cabergolina, es decir, el tratamiento farmacológico. Solamente se operan cuando son refractarios, ¿sí? Al tratamiento farmacológico. Ahora, cuando son liberadores de hormonas corticótropas, ¿sí? Por enfermedad de Cushing, sí, el tratamiento quirúrgico es
indicado, ¿sí? Porque uno lo que busca es generar la curación, ¿sí? Sacar el microadenoma, ¿sí? Y curar la enfermedad. Lo mismo en la acromegalia, ¿sí? Tiene indicación quirúrgica. Uno trata de resecar completamente el microadenoma y lograr la curación química del cuadro, ¿sí? En los macroadenomas, ¿cuándo se opera un macroadenoma? ¿Sí? Es decir, imagínense, es una lesión que no produce hormonas, entonces no genera ninguna alteración endocrinológica. Entonces uno lo va a operar solamente cuando da síntomas por compresión, ¿sí? O por compresión del quiasma óptico o de algún par craneal del seno cavernoso, ¿sí? Y en la apoplejía pituitaria que habíamos visto antes, ¿sí? Solamente cuando hay riesgo de ceguera por compresión del quiasma o del nervio óptico y uno tiene que hacer una descompresión de urgencia. Craniofaringioma, otro tipo de tumor, ¿sí? De la región celar, son tumores epiteliales benignos, ¿sí? Suelen nacer a nivel del tallo de la hipófisis. En general, es por un remanente, ¿sí? De células del conducto craniofaringio que en el embrión está permeable y después se cierra y se degenera, ¿sí? A veces dentro de esa degeneración suelen quedar células epiteliales, ¿sí? Que desarrollan el tumor, ¿sí? Suelen nacer del margen anterosuperior de la hipófisis, está revestido por epitelio estratificado, corresponden al 3% de los tumores cerebrales en general, del 8 al 10% de los intracraneales en niños, correspondiendo al 17% de los supratentoriales, y dentro de los tumores de región celular corresponden al 54%. Tienen 3 picos de frecuencia, ¿sí? De 7 a 12 años, de 20 a 25 y de 60 a 65 años. En general, la prevalencia suele tener una leve predilección masculina. La clínica, lo mismo, ¿sí? En esta región van a ser más que nada por compresión, ¿sí? Pueden tener tanto un componente sólido como quístico, con líquido en su interior. Carecen de transformación maligna, ¿sí? Algo característico es que son lesiones calcificadas. Si uno a veces le genera una duda con un adenoma hipofisario, lo que puede hacer es ver la calcificación. Si hay calcificación, seguramente es un craniofaringioma, ¿sí? Es bastante característico. Tienen alta tasa de recurrencia, ¿sí? Y la extirpación quirúrgica completa es la única garantía de una curación definitiva. En general, ¿sí? Suelen haber dos tipos de craniofaningiomas, dos tipos histológicos, el adantinomatoso y el papilar. El adantinomatoso es el más frecuente, ¿sí? Suele aparecer en las primeras 2 décadas de vida, se presenta como una masa supracelular calcificada y casi siempre son lesiones de tipo quísticas. Y el papilar se halla en adultos, ¿sí? Con masas sólidas no calcificadas y se ubican en general en el tercer ventrículo. El tratamiento, como lo vimos, ¿sí? Exéresis quirúrgicas completas porque si no, recidivan. Hay un ejemplo, un craniofaringioma, bien el contenido de calcio, bien hiperintenso ahí, ¿sí? Y una lesión bien quística, celar o supracelar. Bien, y neurinoma del acústico o schwannoma vestibular, también denominado, ¿sí? Tumor del ángulo pontocerebeloso. Es una lesión tumoral, ¿sí? Que se origina del nervio vestibular, el 90% del nervio vestibular inferior, ¿sí? Es un schwannoma, suele crecer, ¿sí? Ocupando el ángulo pontocerebeloso, por lo cual la sintomatología de presentación va a ser por efecto de masa y seguramente, ¿sí? Tenga que ver con hipoacusia, ¿sí? Alteración del equilibrio, puede dar también cefaleas, ¿sí? Como vimos, tumores benignos originados de células de Schwann, ¿sí? Afectan a la población adulta entre 40 a 50 años, ¿sí? A excepción cuando están asociados a neurofibromatosis de tipo 2 que están en los niños, ¿sí? Si uno ve un neurinoma del acústico bilateral en un paciente, ¿sí? Pediátrico, lo primero que tiene que hacer es sospechar una neurofibromatosis de tipo 2. Esto de la alteración macroscópica y microscópica no hace falta que lo sepan. Acá una imagen típica,
un realce bien homogéneo con contraste, ¿sí? Miren acá la parte que entra dentro del conducto auditivo interno, ¿sí? Y el resto que protuye comprimiendo, ¿sí? El tronco cerebral. Bien. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Les digo de vuelta, es una clase larguísima, muy densa, ¿sí? Muy compleja también. Vayan puntualmente a los que le dije que se pregunta, ¿sí? Que es lo básico, no se la rebusquen porque no tiene sentido, son cosas muy específicas, ¿sí? Básicamente saber que la lesión más frecuente tumoral es metástasis, ¿sí? Y dentro de los primarios, los astrocitomas, ¿sí? ¿Cuál de los astrocitomas? El glioblastoma. Y si van a hablar de glioblastoma, ¿sí? Perdón, de astrocitomas, que hay 4 grados, ¿sí? Grado 1, 2, 3 y 4, con distintos pronósticos, ¿sí? Los de bajo grado con los de alto grado. Después, dentro de lesiones frecuentes, ¿sí? Neurinoma del acústico, meningiomas, ¿sí? Dentro de tumores de región celular, eso también es importante, es macro, microadenoma, dependiendo del tamaño, funcionante o no funcionante, ¿sí? ¿Cuáles son los más frecuentes funcionantes que liberen hormonas? Ahí los vimos, ¿sí? Prolactinoma es el más frecuente. Después, por acromegalia, ¿sí? El productor de hormonas de crecimiento, ¿sí? O el síndrome de Cushing, que es un síndrome por exceso de hormonas liberadoras de corticotropinas asociados a un tumor hipofisario, ¿sí? Dentro de los no funcionantes, lo más frecuente es que tenga una presentación por compresión de estructuras adyacentes. Y dentro ahí es o lateralmente para el seno cavernoso, con los pares craneales que pasan por la pared del seno cavernoso, o hacia superior por el quiasma óptico con alteraciones visuales, ¿sí? Después de los otros muy específicos, yo no creo que se pregunten. Craneofaringioma sí, diferenciarlo por ahí de un adenoma por el contenido cálcico, lesión de tipo quística, y después no mucho más. No sé si alguno tiene alguna pregunta específica de esto. Metástasis, meningioma, ¿no? Sí, metástasis y meningioma sí. De metástasis, a ver lo básico, ¿sí? Obviamente. Son un secundarismo de un primario en otro lado, ¿sí? Y la ubicación más frecuente, córtico subcortical. Suelen ser lesiones nodulares asociadas a mucho edema vasogénico, ¿sí? Con un realce periférico de contraste. Puntualmente eso, ¿sí? Por ahí lo que le pueden preguntar es la frecuencia, cómo se vería en la imagen, ¿sí? Y no mucho más. Bien. Después, Doc, sí. perdón, una consulta. En los niños, ¿cuál era el más frecuente En los chicos es más frecuente de qué? de los tumores en De general? primarios. Sí, De primarios, acordate que es el astrocitoma pilocítico, ¿sí? O a veces astrocitomas de la línea media, ¿sí? Y si es fosa posterior, o sea, o eh, medular, ¿sí? El ependimoma. ok, gracias. No, de nada. Bien, nos quedaría la clase de TEC y la de tumores medulares. La de tumores medulares, voy a hablar con Pablo a ver si la puede dar mañana, porque después de esta es enorme. Por ahí aprovechamos y vemos la de TEC, que es mucho más cortita y la hacemos rápido. Deme un segundo que la pongo. Esta clase de TEC había quedado pendiente para los del centro gallego. Igual nada, si las comisiones del hospital militar tampoco la vieron, aprovechamos y la vemos ahora.
Ah, bueno, ¿ya la tuvieron? Listo.